Hola amigos. Soy Martín. Apoyen mi trabajo y el análisis imparcial de noticias. Por favor, suscríbanse al canal antes de ver. En este episodio, discutiremos dos temas importantes. Como siempre, al final descubrirán lo más interesante. Hoy hablaremos de tema número 1. Nueva ola de migrantes en la frontera EU-México, Biden bajo la lupa otra vez. Tema número 2. Estatus temporal para venezolanos, Biden recurre a una herramienta ya conocida. La administración de Biden otorga estatus temporal a venezolanos, implicaciones y perspectivas. El anuncio realizado por el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en mayo de este año, respecto a nuevas vías legales de acceso para los venezolanos y otros grupos, ha generado diversas opiniones y discusiones. La concesión de un estatus legal temporal a cientos de miles de venezolanos plantea cuestiones complejas y despierta interrogantes sobre sus posibles implicaciones. En este análisis, exploraremos en detalle la situación, evaluaremos las perspectivas y animaremos a los lectores a compartir sus opiniones en los comentarios. En esencia, el estatus de protección temporal, TPS, por sus siglas en inglés, es una medida que permite al Secretario de Seguridad Nacional otorgar elegibilidad para permisos de trabajo renovables en incrementos de hasta 18 meses a personas cuyos países de origen se consideran inseguros, debido a desastres naturales o conflictos civiles. El TPS es una herramienta que ha sido utilizada en diferentes momentos para proporcionar un refugio temporal a aquellos que huyen de condiciones adversas en sus países de origen. El anuncio de Mayorkas en mayo señaló la disponibilidad de TPS para los venezolanos y otros grupos, pero también enfatizó que las fronteras de los Estados Unidos no están abiertas y que aquellos que ingresen de manera ilegal serán procesados y deportados. Sin embargo, el reciente anuncio de la concesión de estatus temporal a 472.000 venezolanos, incluyendo a algunos que ingresaron de manera ilegal, plantea un desafío para la administración de Biden en términos de comunicación y ejecución de políticas migratorias. El panorama venezolano ha sido marcado por una crisis política, social y económica que ha perdurado durante más de una década, empujando a millones de ciudadanos a la pobreza. Maestros, profesores y empleados públicos se ven obligados a recurrir a trabajos adicionales o a la ayuda financiera de familiares en el extranjero para poder subsistir. En este contexto, al menos 7.3 millones de venezolanos han dejado su país, enfrentando rutas peligrosas en su búsqueda de una vida mejor en los Estados Unidos y otros destinos. El anuncio reciente de la concesión de estatus a 472.000 venezolanos se suma a los más de 242.000 que ya se beneficiaron de permisos de TPS en 2021 y 2022. La justificación detrás de esta medida radica en la persistente inseguridad en Venezuela, que abarca aspectos humanitarios, de seguridad, políticos y medioambientales. Desde una perspectiva crítica, algunos argumentan que este amplio alcance del TPS podría incentivar a más venezolanos a intentar ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Se sostiene que las advertencias de deportación rápida podrían perder credibilidad, y que la posibilidad de futuras expansiones del programa podría actuar como un aliciente para quienes buscan escapar de la difícil situación en su país de origen. Esta visión crítica también sugiere que los traficantes de personas podrían utilizar el anuncio del TPS como una herramienta persuasiva, argumentando que este es el momento propicio para intentar cruzar la frontera. Sin embargo, hay voces disidentes que consideran que las razones para emigrar son impulsadas principalmente por la desesperación y la falta de oportunidades en Venezuela, y que la concesión de estatus temporal es solo una parte de la ecuación. Los testimonios de venezolanos que ya han llegado a los Estados Unidos subrayan la difícil situación económica y la necesidad de brindar un futuro mejor a sus familias como las principales razones detrás de su emigración. Es importante destacar que el secretario Mayorkas ha enfatizado repetidamente que aquellos venezolanos que llegaron después del 31 de julio de 2023 no serán elegibles para la protección del TPS y serán sujetos a deportación si no tienen una base legal para permanecer en el país.
Esta distinción temporal es fundamental para entender la aplicabilidad del programa y podría influir en las decisiones de quienes consideran emigrar a los Estados Unidos en el futuro. Desde una perspectiva más amplia, la situación de la frontera entre los Estados Unidos y México sigue siendo un tema de preocupación. Los datos de la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos muestran un aumento en la detención de venezolanos en la frontera en septiembre, con un aumento del 63% en comparación con el mes anterior. Aunque algunas de estas detenciones corresponden a personas que buscan asilo programado, la gran mayoría se refiere a ingresos ilegales. El impacto del anuncio del TPS en la migración es una cuestión que aún no está clara y que requiere un seguimiento y análisis continuo. Los efectos de las políticas migratorias pueden ser difíciles de predecir, y factores como las condiciones económicas y la situación política en Venezuela, así como la percepción de las políticas de inmigración de los Estados Unidos, desempeñarán un papel importante en las decisiones de aquellos que consideran la emigración. En última instancia, la administración de Biden se enfrenta a un desafío complejo al equilibrar la necesidad de brindar protección a los venezolanos que huyen de una crisis devastadora con la necesidad de mantener un control adecuado sobre la seguridad fronteriza y el cumplimiento de las leyes de inmigración. La respuesta a esta cuestión sigue siendo motivo de debate y discusión en los Estados Unidos y en todo el mundo. En este punto, es importante abrir el diálogo y conocer las opiniones de los lectores. ¿Qué piensan ustedes sobre la concesión de estatus temporal a los venezolanos y su impacto potencial en la migración? Les invitamos a compartir sus puntos de vista y reflexiones en los comentarios. Tema número 2. Estatus temporal para venezolanos. Biden recurre a una herramienta ya conocida. La reciente afluencia de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México ha generado una serie de desafíos tanto para las autoridades estadounidenses como para la administración del presidente Joe Biden. Este fenómeno ha revivido debates y controversias en torno a las políticas migratorias y sus efectos, lo que plantea la necesidad de un análisis objetivo y detenido de la situación. Desde el comienzo de su mandato, el gobierno de Biden ha enfrentado una serie de desafíos en la frontera sur de Estados Unidos. Uno de los momentos críticos ocurrió en los primeros meses, cuando se produjo un incremento significativo en la llegada de niños migrantes no acompañados, lo que generó preocupación y dificultades para su atención adecuada. Desde entonces, la administración ha estado bajo escrutinio constante, tanto por parte de los republicanos como de algunos demócratas, en relación con sus políticas de inmigración. La situación actual en la frontera ha vuelto a poner en primer plano este tema y ha generado un debate político y social en curso. La llegada de un número significativo de migrantes, muchos de ellos provenientes de Venezuela, ha suscitado preocupación y desafíos logísticos para las autoridades estadounidenses. Es importante destacar que este aumento en la migración no es un fenómeno aislado y puede entenderse mejor en un contexto más amplio. La política fronteriza de Estados Unidos ha sido objeto de debate y cambio durante varios años, y cada administración enfrenta sus propios desafíos en este sentido. Es importante observar que el problema de la migración no es exclusivo de Estados Unidos, es un fenómeno global que afecta a numerosos países y regiones en todo el mundo. Varias fuerzas impulsoras contribuyen a la migración, y estas incluyen factores económicos, políticos, climáticos y sociales. Uno de los factores que ha llevado a un aumento en la migración hacia Estados Unidos es la difícil situación económica en algunos países de América Latina, incluida Venezuela. La crisis económica y política en Venezuela ha llevado a una migración masiva de venezolanos en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida. Esta situación plantea un desafío significativo tanto para los países vecinos como para Estados Unidos, que ha recibido a un gran número de venezolanos en busca de refugio y oportunidades laborales. Además de la situación en Venezuela, otros factores regionales y globales también contribuyen a la migración hacia Estados Unidos. La presencia de regímenes autoritarios en algunos países de América Latina ha llevado a la búsqueda de refugio por parte de aquellos que enfrentan persecución política o amenazas a su seguridad.
Del mismo modo, la crisis climática y los desastres naturales pueden desplazar a comunidades enteras en busca de un entorno más seguro. La situación en la frontera entre Estados Unidos y México es un reflejo de estos desafíos más amplios. La administración de Biden ha implementado una serie de políticas y medidas para abordar la migración irregular y mejorar la capacidad de manejo de la frontera. Estas medidas incluyen la creación de nuevas vías legales para la migración, como una aplicación móvil, y la colaboración con países de la región para procesar las solicitudes de asilo antes de que los migrantes lleguen a la frontera. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la migración irregular continúa debido a la desesperación de los migrantes y la desinformación proporcionada por traficantes de personas. Además, la expiración de la restricción fronteriza conocida como Título 42 hectáreas llevado a un aumento en el número de arrestos en la frontera, lo que ha ejercido una presión adicional sobre las autoridades. La gestión de la situación en la frontera es un desafío complejo y multifacético. Requiere un enfoque integral que aborde tanto las causas subyacentes de la migración como las necesidades de los migrantes que llegan a la frontera. Además, es importante reconocer que la migración es un fenómeno humano que tiene un impacto directo en las comunidades y las ciudades a lo largo de la frontera, así como en todo el país. En este contexto, la administración de Biden ha tomado medidas para abordar algunas de las preocupaciones de los demócratas, como la situación de los venezolanos en Estados Unidos. La decisión de otorgar estatus de protección temporal a más de 472.000 venezolanos permitirá que trabajen y evita su deportación, lo que ha sido respaldado por líderes demócratas en Nueva York como una medida que reducirá la carga de los servicios sociales y proporcionará una vía legal para la integración de estos migrantes. En resumen, la situación en la frontera entre Estados Unidos y México es un reflejo de desafíos migratorios más amplios que afectan a la región y al mundo. La administración de Biden se enfrenta a una serie de desafíos en la gestión de esta situación, que incluyen factores económicos, políticos, climáticos y sociales. El debate sobre las políticas migratorias y la forma de abordar estos desafíos es un tema importante y complejo que requiere un enfoque equilibrado y basado en datos objetivos. ¿Qué opinas sobre la situación en la frontera entre Estados Unidos y México? ¿Cuáles crees que son las soluciones adecuadas para abordar estos desafíos? Te invitamos a compartir tus opiniones y comentarios sobre este tema.